¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Halkson, en un nuevo video para el canal. Bien, amigos y amigas, como han podido ver en el título del video, vamos a hablar de cómo capturar datos de PDF para después almacenarlo, ya sea en un TXT, ya sea en un Excel. He visto que me han pedido este tema interesante, lo voy a poner aquí al suscriptor que ha solicitado este video, así que vamos de lleno ya al tema. Bien, primero, para poder comenzar necesitamos descargar de nuestro Manage Package el PDF. Lamentablemente antes estaba el PDF, los datos de PDF para poder manejar archivos de PDF aquí en el UiPath Studio, pero lo quitaron, no sé por qué. Ahora lo podemos encontrar, nos vamos al Manage Package, aquí está, nos vamos a All Package y aquí vamos a poner PDF. Aquí está, amigos y amigas, lo que hacemos solamente es instalarlo y nada más ya tendríamos nuestro componente de PDF y las actividades que ella tiene. Vamos a poner aquí PDF en las actividades y vamos a tener todas las actividades que tiene el PDF en este caso. Ojo, amigos y amigas, nosotros únicamente vamos a utilizar el Read PDF Text, ya que hay otros escenarios que tal vez necesiten extraer imágenes del PDF. En nuestro caso vamos a extraer solamente texto y es por eso que vamos a utilizar únicamente para este ejercicio, ojo, el Read PDF Text. Así que rápidamente vamos a arrastrar este de aquí, vamos a ponerlo aquí en el main. Ojo, esto ya lo sabemos, amigos y amigas. Y aquí vamos a actualizar, siempre es bueno actualizar el sequence. Y vamos a colocar aquí obtener datos de PDF. Siempre es bueno, amigos y amigas, renombrar estas actividades, ya que si es que ocurriese algún error, nosotros podemos ubicar rápidamente por el nombre. Entonces, ya teniendo nuestro Read PDF Text, lo que vamos a hacer ahora es ubicar dónde están nuestros documentos. En este caso vamos a trabajar con un solo documento que aquí lo tengo. Vamos a ir a nuestro project y aquí está en nuestra carpeta documentos. Vamos a utilizar este traslado.pdf y para eso vamos a ubicarlo con el Browse for File. Vamos a darle clic aquí y rápidamente vamos a darle clic en documentos y en el PDF traslado.pdf. Allí ya lo tenemos, amigos y amigas. Lo que estaría faltando aquí es crearle una variable. Vamos a ponerle una variable aquí, dándole clic. Ojo, amigos y amigas, para recordar esto, antes de ir a las propiedades de la actividad, lo que tenemos que hacer es darle clic a la actividad y luego recién irnos a propiedades. Vamos a apretar aquí Control K y vamos a colocarle un nombre. En nuestro caso, Extract Data PDF. Vamos a darle Enter y ya lo que tendríamos, amigos y amigas, es que esta actividad lo que va a hacer es leer todo el texto del PDF. Antes de poder ejecutar el robot y ver lo que está trayendo, vamos a abrir el PDF. Acá está, amigos y amigas, simple, tenemos datos de una fecha, tenemos este dato de, digamos, de una empresa, este dato de una entidad bancaria. Si se dan cuenta, esta es una solicitud de transferencia de CTS. Entonces, vamos a tener ciertos datos aquí, por ejemplo, estos nombres, estos DNIs, la dirección, etcétera, etcétera. Amigos y amigas, aquí hay algo interesante y fundamental que tengo que decirles. Cuando nosotros trabajamos con archivos que vamos a tener que extraer información, que no es un archivo, digamos, estandarizado como un Excel en este caso, debemos tener en cuenta esa palabra que acabo de decir, estandarización. Los documentos para que el robot pueda funcionar correctamente deben estar estandarizados. En este ejemplo solamente voy a extraer datos de un archivo PDF. Si en el caso fuesen N archivos PDF y esto cambiase, por ejemplo, no diga fecha, sino diga día o diga date, si en el caso fuese en inglés, o acá diga, en vez de señores, diga la abreviación capaz, entonces vamos viendo de que no podríamos capturarlo de una forma estandarizada. ¿Por qué? Porque los datos cambian y no hay un indicador. Por ejemplo, en este caso nuestro indicador es fecha. Esta palabra nos permite saber que al costado tenemos justamente estos datos. Ojo allí, amigos y amigas. Así como también este dato de acá de señores, nosotros vamos a saber que después de eso viene esta información. Entonces, hay que evaluar bien qué datos estás trayendo. Si todos los datos son de este archivo estandarizado, solicitud de transferencias de CTS, por ejemplo, tiene el mismo formato, entonces el escenario se presta para hacerlo automatizado. Si en el caso fuese diferente, no fuese estándar, sino que me viene una frase aquí, después me viene otra frase y así cada documento tiene sus propias
sus propios datos, allí sí sería complicado, amigos y amigas, hacer una automatización de todo. Lo que tendríamos que hacer previamente es analizarlo, hacer un pareto de la cantidad de datos que realmente importan para la organización y que quizás dé más impacto al momento de automatizarlo, y posteriormente ver la forma de evaluar la integración de los otros documentos al proyecto o al robot. Bien, amigos y amigas, dicho esto, vamos a ejecutar para poder ver qué es lo que está trayendo y cómo lo trae al momento de extraer estos datos de un PDF. Así que vamos a apretar F11 y aquí ejecutamos, amigos y amigas. Y aquí está. Esta es la forma como trae la información. Aquí está, amigos y amigas, si se dan cuenta, fecha, y aquí está trayendo esta fecha. Ojo, aquí lo está trayendo con espacios, y lo que tendríamos que hacer nosotros, ojo allí, amigos y amigas, es que tendríamos que darle un mantenimiento a esta fecha, ¿no? Tendríamos que quizás quitar espacios en blanco, colocarle los slash, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluar posteriormente esto también. Luego, por ejemplo, aquí dice señores y aquí viene el nombre de la empresa, ¿no? Y así vamos a ir evaluando, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora, como esto es un texto, tenemos que dar un manejo de string, un manejo de una cadena de texto. Entonces, no hay ningún problema, amigos y amigas, esto es fácil de poder hacer, así que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a poner stop, y lo que vamos a hacer primero es crearnos una variable llamada fecha. Esta fecha va a ser un string. Esto va a ingresar a un Excel, amigos y amigas. Entonces no se preocupen por eso. Así que ya tenemos nuestra variable creada, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crearnos un assign. Vamos a arrastrar un assign aquí y vamos a ponerle la variable que acabamos de crear, fecha. Ok, entonces ya tenemos nuestros datos en esta variable llamada extract data PDF. Y lo que vamos a hacer ahora es de que todos estos datos que hemos extraído del PDF, vamos a comenzar a capturar dato por dato del cual nosotros necesitamos. Por ejemplo, el primero es la fecha. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a ir a sus propiedades en primer lugar, vamos a expandir este value, y aquí vamos a agregar la expresión que nos va a ayudar a comenzar a extraer. Ojo, esta expresión ya lo vimos en el assignment del Calculate Client Security Hash. Esto ya lo vimos al momento de extraer datos, así que eso lo vamos a utilizar porque nos va a ayudar mucho aquí. Bien, amigos y amigas, aquí está la expresión. Colocamos primero el extract data PDF, que es donde estamos extrayendo toda la información del PDF, punto substring, entre paréntesis, extract data PDF punto index. Nuevamente estamos colocando aquí el extract data PDF, punto index of, entre paréntesis, y aquí colocamos el indicador que les decía. Ojo, este indicador es clave, amigos y amigas, para poder capturar el dato que yo requiero. Entonces, después seguimos con el más y volvemos a colocar el mismo indicador. Así que vamos a solamente a darle OK y vamos a validar qué es lo que nos está trayendo y si nos está trayendo correctamente la fecha. Vamos a darle F11 para ir paso a paso. Vamos a darle F11, F11. Y aquí vamos a extraer. Y si se dan cuenta, amigos y amigas, ya extrajo la fecha en este caso, pero como ven, tiene espacios en blanco. Entonces vamos a hacer un manejo de datos y para eso vamos a agregar nuevamente un assign. Aquí está. Vamos a volver a utilizar la misma variable fecha para que no nos llenemos de variables. Vamos a poner aquí fecha.trim start para poder eliminar el espacio inicial. Y además de esto, el trim start, lo que vamos a hacer ahora es ponerle punto replace entre paréntesis, y aquí vamos a colocar los espacios que son en este caso 3 espacios en blanco. 1, 2, 3, coma. ¿Y por cuál vamos a reemplazarlo? En este caso por el slash. Aquí lo tenemos, amigos y amigas. Vamos a validar que el mantenimiento que le hemos dado a ese string haya sido correctamente. Apretamos F11, F11, F11 y ahí lo tenemos, amigos y amigas. Ahí tenemos los datos ya dándole un mantenimiento y esto ya permitiría guardarlo correctamente en un Excel. Bien, vamos a poner stop. Vamos a capturar un segundo dato para ir viendo cómo extraemos la información. Voy a arrastrar un nuevo assign aquí y vamos a crear una variable llamada empresa. Aquí ya lo tenemos. Vamos ahora a agregar aquí empresa. Y vamos a utilizar la misma expresión que está aquí. Vamos a copiarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a copiar. Y vamos a pegar aquí abajo. Vamos a darle primero clic a la assigned. Y lo que vamos a hacer es expandir este value para que podamos verlo mejor.
Aquí ya tenemos este dato que debe estar sí o sí, que es el extract data PDF, y vamos a cambiar este de aquí por señores. Aquí ya lo tenemos y también de la misma forma vamos a cambiar este de aquí. Entonces vamos a darle OK, listo, aquí ya lo tenemos. Y vamos a ejecutar nuevamente el robot y vamos a ver qué está trayendo. Apretamos F11, esto ya lo hemos visto, apretamos F11, F11 y aquí está. Si se dan cuenta, amigos y amigas, aquí lo tenemos, aquí ya está la información y los datos generados. Ahora, lo que vemos también es que existe un espacio en blanco al final y existe un espacio en blanco al inicio. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a darle un mantenimiento a este dato y lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrar una assign, aquí lo tenemos, vamos a poner empresa nuevamente, aquí también vamos a colocar empresa.trim. En este caso el trim ya lo que hace es eliminar el inicio y eliminar el final, los espacios en blanco que existan en ambos lados. Vamos a ejecutar nuevamente el robot para que puedan ver. Aquí está, avanzamos, esto ya lo hemos visto, aquí está. Y aquí ya lo tenemos, amigos y amigas, sin espacios en blanco. Aquí lo podemos ver. Bien, ya con estos datos capturados, lo que vamos a hacer es, yo voy a poner esto al video, voy a agregar unos 2 datos más para que podamos ver. Y luego vamos a almacenarlo en un Excel. Bien, amigos y amigas, lo que hice es agregar estos 2 datos, el DNI y el email. Así que ahora lo que vamos a hacer es que estos datos se almacenen en un archivo Excel. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear una tabla. Para eso lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a escribir build data table. Aquí está. Vamos a arrastrarlo y vamos a darle clic aquí a data table y vamos a comenzar a actualizar las columnas que nosotros vamos a querer que aparezcan en nuestro archivo Excel. Para eso lo que vamos a actualizar primero sería fecha. Ahí está. Vamos a darle OK. El segundo sería empresa, aquí lo tenemos, y esto vamos a actualizar lo que sea de tipo string. Vamos a darle OK, vamos a agregar una nueva columna DNI, aquí lo tenemos, y finalmente la última columna que sería email. Y aquí está, amigos y amigas, y damos OK. Ya tenemos nuestra tabla creada con las columnas, con los 4 datos que hemos creado, y vamos a darle OK. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues como la tabla está vacía, necesitamos insertar una fila, un row. Para eso lo que vamos a hacer es ubicar el row, que aquí lo tenemos, es add data row. Arrastramos y aquí lo vamos a pegar. Ok, este add data row lo que vamos a hacer es que cada dato que hemos capturado lo vamos a colocar aquí como un array. Esto vamos a ponerle entre corchetes y vamos a colocar cada dato aquí. Por ejemplo, el primero que es fecha. Vamos a poner aquí fecha. Aquí está. Y ahora lo que vamos a poner es coma. Continuamos. El segundo vendría a ser empresa. Y ojo aquí, amigos y amigas, que cuando ustedes lo ubican, como lo hemos hecho hace un momento, tenemos que tener cuidado con estos puntos que nos aparecen al inicio. Vamos a eliminar esos puntos y así tenemos que hacer para los demás. Por ejemplo, ahora DNI. Quitamos el punto que aparece por default y finalmente email. Ahí lo tenemos, amigos y amigas. Eliminamos y ya está nuestro array para poder insertar nuestro data table del build data table que acabamos de crear. Ojo, amigos y amigas, vamos a ir aquí. Se nos ha pasado. Vamos a crear aquí nuestra tabla. Control K y le vamos a poner data Excel. Aquí lo tenemos, amigos y amigas. Ahora sí, nos vamos nuevamente al add data row y aquí vamos a insertar justamente la tabla que acabamos de crear, data Excel. Aquí ya lo tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo, recapitulando nuevamente, estamos extrayendo los datos del PDF de tipo texto. Ojo ahí, estamos capturando o extrayendo por un mantenimiento de string los datos de fecha, los datos de la empresa, los datos del DNI y el email de ese documento. Luego vamos a crear un build data table. ¿Para qué? Una tabla para poder allí insertar nuestra información y luego, posteriormente, escribirlo en un Excel. En este caso estamos trabajando con un archivo que almacena la información de tipo Excel. Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un write range.
range de tipo workbook. Y vamos a crearnos aquí en el project ese archivo Excel donde se va a almacenar. Por ejemplo, creamos una carpeta y allí vamos a colocar el nombre reporte. En este caso lo estamos creando de esa forma. Y aquí vamos a crear un archivo de tipo Excel. Aquí está. Lo tenemos y vamos a poner el nombre datos capturados. Aquí está, amigos y amigas. Y estamos de vuelta aquí en nuestro UiPath Studio. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo. ¿Dónde? En reporte. Y aquí está el archivo donde vamos a comenzar a escribir. La hoja sería hoja 1. Y pegaríamos nuestro data Excel allí donde está. Ahora vamos a ver sus propiedades y vamos a agregarle que tenga cabeceras, las cabeceras justamente que hemos creado aquí. Entonces vamos a guardar y vamos a realizar el ejercicio. Vamos a apretar F11 y vamos a ver que esté correctamente desarrollado. Entonces vamos a apretar F11. Aquí está la fecha, aquí ya le dimos mantenimiento, la empresa también, el DNI, que aquí lo tenemos, el email también, y ahora vamos a crear nuestra tabla. Entonces aquí está ya creada nuestra tabla, no tiene ninguna información, y ahora lo vamos a insertar con el Add Data Row. Y ahora sí revisamos, y aquí tiene la información, amigos y amigas. Ahora vamos a escribirlo en el Excel. Y finalmente ya estaría el robot. Ahora vamos a revisar que haya insertado data. Y aquí está, aquí lo tenemos. Fecha, empresa, DNI e email. Espero que les haya gustado este video, amigos y amigas. Si les ha gustado, darle like, comparte. Ojo, me ayuda bastante que compartas los videos. Y también que te suscribas si aún no te has suscrito al canal. Que suscribiéndote me apoya demasiado, amigos y amigas. Nos vemos en un próximo video.